presentaron a dos expositoras, pero hay una que se me está así saliendo del escenario un poquito, pero está aquí en primera fila. En caso de necesitarla, la vamos a acudir a ella inmediatamente. Soy María Inés Pesqueira y me da mucho gusto estar aquí. A mí me encanta. ¡Qué gusto de verla! Veo algunas caras que vi el año pasado también aquí, me encanta. Muchas gracias por venir y por querer escucharnos y por su interés en aprender psicoterapia. Para mí el tema de la psicoterapia es un tema que realmente me apasiona, que me encanta. Me encanta cuando la psicoterapia tiene resultados, me encanta cuando la psicoterapia es una psicoterapia que de verdad alivia el sufrimiento y ayuda al bienestar de las personas, y estudiarla y difundir aquello que yo estudio para que otros que somos terapeutas también podamos lograr resultados, me parece que es algo realmente importante de poder hacer. Me encanta poder estar aquí, contribuir a eso. Me encanta estar en Valdivia porque yo no les puedo decir lo que me gusta esto, y cada vez que vengo, es que esta sala nomás, ustedes no tienen ni idea del privilegio que significa poder estar en una sala donde hay un árbol que es más grande que el edificio que uno tiene aquí al lado. Es precioso. El verde, el olor a humedad, la lluvia, todo. Es exquisito poder venir y es exquisito salirse del smog y del cemento en que uno trabaja todos los días en Santiago y poder estar aquí. Muchas gracias a la universidad, gracias Mariane. Tú le das las gracias también a Carmen, a la directora, por la confianza de invitarnos y de estar acá. Quiero también darle las gracias a los que vienen y decirles que ojalá que tengamos algunas ideas útiles que nos puedan aportar a nuestro trabajo como terapeutas, que es un trabajo que a veces es un poco solos y a veces es un poco difícil o frustrante, porque no es fácil ayudar a las personas a caminar por sus caminos y a encontrar el sentido y aquello que de verdad quieren en la vida, y nosotros tenemos una misión bien importante en esa dirección. Quiero que hagan un esfuerzo enorme por llevarse una idea útil de lo que yo voy a hablar hoy día. Quisiera poder hablar de cosas muy prácticas y muy cercanas. Yo el año pasado estuve acá también y les conversé, y sé que hay algunos de ustedes que ya escucharon la conferencia de terapias breves, y si bien van a ver dos láminas o dos temas que son iguales a los que dije la otra vez, hice algunos ajustes para poder conversar con ustedes algunos contenidos nuevos y distintos a los de esa vez. Y espero que esto resulte un aporte y que sea entretenido y que lo puedan utilizar, sobre todo que lo puedan utilizar después en su práctica clínica y en beneficio de otros. Eso es lo que más me interesa. Bien. La otra expositora que mencionaba, la directora de la escuela, es Paula Uribe, que está aquí en primera fila y que es la directora y la que está a cargo del programa de postítulos que estamos haciendo este año acá en Valdivia, y que le tocó toda la mañana estar haciendo sus conferencias y sus clases, entonces ahora está sentada, me está dejando a mí un rol en primera fila, pero en cualquier minuto la vamos a llamar para que aporte también, y estáis disponible, ¿verdad, Paula? Sí. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar de por qué elegir terapia breve. Y en realidad, al pensar en esta conferencia, lo que pensamos con Paula, porque además la conferencia la hicimos entre las dos, y todo lo lindo que hay en esta conferencia, cualquier cosa que ustedes encuentren linda, en tecnología o en fotos, en todo, es todo misión y de ella, absolutamente. Yo no tengo nada que ver con eso, esos son todos los aplausos, son para Paula. Que es un trabajo silencioso, claramente, y pararse acá adelante y lucirse no es todo por misión mía. Tu trabajo silencioso aporta tremendamente, y gracias a eso esto es posible, así que gracias también. Bien, al pensar entre las dos por qué elegir terapia breve, lo que pensamos compartir con ustedes es cómo hacer que nuestras intervenciones en psicoterapia puedan ser efectivas. Lo que pensamos es cómo poder conversar con distintos terapeutas que trabajan en distintos contextos clínicos, con distintos tipos de pacientes y con distintos enfoques de psicoterapia. ¿Cómo aportar para que desde el trabajo que ya hacen ustedes puedan agregar valor a ese trabajo en sus propios enfoques, desde sus propias disciplinas y técnicas y contextos? Entonces vamos a hablar cómo hacer que nuestras intervenciones puedan ser más efectivas, cómo poder aumentar nuestra capacidad de influencia para nuestras intervenciones. ¿Y por qué pensamos en este tema? Pensamos en este tema porque nosotros todos sabemos que la psicoterapia es una disciplina que está cuestionada socialmente mucho, que muchas veces se dice que los psicólogos no servimos para nada, o que los psiquiatras no sirven para nada, de repente también se dice, o que la psicoterapia no sirve, o que es para los débiles, o que no tiene tantos resultados, y todos sabemos también que eso muchas veces es cierto. Y la verdad es que creo que tenemos que preocuparnos para que eso
haya un cambio y socialmente seamos más reconocidos los profesionales que nos dedicamos a la psicoterapia como profesionales útiles, que estamos al servicio de nuestros clientes y que de verdad podemos dar resultados. Me interesa que eso pueda ser así. Si nosotros vemos, cuando estudiamos psicoterapia, aumentan y aumentan los enfoques de psicoterapia. Van entre 400 y 600 cantidad de enfoques distintos, y cada uno de los enfoques distintos promueve unas revoluciones con grandes éxitos, como si fueran realmente, ahora sí que esto es mucho mejor que todo lo anterior, y la verdad es que todos sabemos que no hay ningún enfoque que sea tanto mejor a todos los demás, y que la verdad es que tienen similares resultados todos, ninguno es el mejor de todos, y si no todos, sería muy fácil que los terapeutas eligiéramos ese enfoque para adherir a él, porque a todos nos gusta tener buenos resultados. Sin embargo, aumentan y aumentan los enfoques y las teorías en psicología y en psicoterapia, y no la efectividad de nuestras psicoterapias, y a mí me parece que eso es serio. La segunda razón por la cual elegimos este tema es porque hemos conocido mucha investigación que muestra cómo aumentar la efectividad de nuestras intervenciones independientemente del enfoque en el que trabajemos. Podemos trabajar desde un enfoque psicodinámico, desde un enfoque humanista, conductual, desde un enfoque sistémico, y hay algunos factores que son comunes a todos los tipos de psicoterapia. Y esos factores comunes, porque siempre hay un paciente, un terapeuta y una relación entre ellos para resolver un problema. Esos factores comunes de las distintos tipos de psicoterapias y técnicas es donde está la mayor fuerza en la efectividad de nuestras intervenciones. Por lo tanto, lo que vamos a hablar puede servirnos a los terapeutas de muy distintas disciplinas, y creo que es un deber conocerlo para poder hacer desde donde trabajemos, porque cada quien elige el enfoque de psicoterapia que le resulte más cómodo para trabajar, pero todos tenemos el deber de hacer nuestro trabajo de la mejor manera, con los mejores resultados, y sobre todo pasándolo bien, porque como terapeutas lo pasamos bien cuando tenemos buenos resultados, no cuando las cosas nos van mal y nos salen difíciles. Por lo tanto, creo que es muy importante poder referirse a esos resultados de investigación que nos pueden mostrar cómo aumentar la efectividad. Y por último, porque también se conoce claramente que el lograr establecer alianza y lograr cambios breves al principio de los procesos de psicoterapia evitan la deserción y aportan al autocuidado del terapeuta. Y este último punto me parece fundamental. Bueno, evitar la deserción, por supuesto que también. Todos sabemos que a la tercera o cuarta sesión, cuando no hay muchos resultados, los pacientes dejan de venir, y nosotros podemos creer que tenemos tanto que ofrecerles, pero si nosotros no hemos logrado transmitirle eso a nuestros clientes, difícil que permanezcan en un proceso, y menos mal, por otro lado. O sea, menos mal que son capaces de abandonar las terapias inefectivas y decir esto no me sirve, esto no me gusta. Pero de verdad ser terapeutas capaces de poder armar una alianza que le permita al otro creer que yo sí soy un terapeuta capaz de ayudarlo, y que él como paciente tiene los recursos para resolver su problema, o que su problema tiene solución, me parece que es una misión que podríamos aprender a hacer para evitar la deserción de esos pacientes, pero también por el autocuidado de nosotros como terapeutas, porque nuestro autocuidado se ha visto mucho en la investigación, que el bienestar de nosotros como terapeutas tiene que ver con los resultados que obtenemos en nuestro trabajo. Cuando nos va bien, todos nosotros sabemos lo felices que podemos estar, porque es una disciplina que es de servicio y a todos nos interesa que nos vaya bien, y ver el alivio del sufrimiento, el bienestar de alguien, nos hace muy felices. Pero no poder lograrlo, nos vamos a la casa y damos vuelta y a veces no podemos dormir por una situación que es un entrampe y que no hallamos cómo resolver. Y a todos nos ha pasado también eso, y eso no es bueno para nuestro nivel de bienestar como terapeutas, de manera que ser efectivos también colabora al autocuidado de nosotros como terapeutas, y me parece que por eso también es un tema del cual vale la pena dedicarle unos minutos de esta tarde, en que ya estamos terminando la jornada de la semana, y ojalá irnos para la casa. Entonces espero hacer algo que sea útil y que después nos vayamos a la casa un poco más contentos y con algo útil o con algún tip de que nos pueda servir. Bien, yo soy la directora de Centro MIP. Centro MIP es un centro de entrenamiento en psicoterapia y en coaching. Tenemos programas que están reconocidos por la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos. Cumplimos 23 años de experiencia este año, lo vamos a celebrar el próximo viernes, y tenemos algunos programas de postítulo en terapias breves, programas reconocidos y acreditados, unos cursos de especialización clínica, que son como algunas conferencias como esta que estamos haciendo ahora aquí.
Tenemos el programa de formación de supervisores clínicos y un programa de entrenamiento en coaching, y me da mucho gusto, me siento muy orgullosa de que estén aquí nuestros alumnos del primer postítulo que tenemos en Valdivia, y muchas gracias por estar escuchando también, y gracias por haber confiado en nosotros y en su aprendizaje en este programa de postítulo que estamos viniendo a Valdivia a realizar una vez al mes, y en ese contexto estamos aquí también con ustedes. Lo que vamos a hablar hoy día aquí no se trata de un nuevo modelo de psicoterapia, se trata de cómo buscar ser efectivos en nuestras intervenciones para iniciar el proceso de cambio. Y esto es bien importante. La psicoterapia, lo más importante de la psicoterapia es saber iniciar el proceso de cambio. ¿Por qué será tan importante iniciar el proceso de cambio? No llegar al final del camino, pero iniciarlo. ¿Por qué se les ocurre que puede ser tan importante iniciar el proceso de cambio? ¿En qué aportará? La continuidad del tratamiento. Muy bien, absolutamente. O sea, si tú inicias el proceso de cambio, y ojalá entre la primera y tercera, cuarta sesión, tú le inicias, el paciente, lo más probable es que continúe en su tratamiento, porque cuando uno algo le va bien, uno quiere más de eso. Y eso ayuda a empoderarse el paciente, ¿verdad? Puede creer que él tiene los recursos para resolver su problema, puede creer en él como capaz de hacerlo. Cree también en su terapeuta como un terapeuta capaz de ayudarlo, y cree en la psicoterapia como herramienta de ese logro. Entonces puede continuar en su tratamiento. Lo primero que quiero que podamos tener en mente cuando vamos a recibir a un paciente, lo primero es que el cambio sea el más posible en ese mismo instante, porque estamos contribuyendo a algo que va a ser oro para que después hagamos lo que viene después. Y la psicoterapia tiene etapas, tiene momentos. Y hay algunas cosas que tenemos que lograr muy al comienzo para que eso ocurra y para poder lograr lo que viene después. Porque todos queremos lograr cosas más grandes. Pero esas cosas más grandes a lo mejor las vamos a lograr a la sexta o séptima sesión. Pero hay que saber qué es lo que se puede lograr en las primeras 3 sesiones para lograr algunos cambios y lograr la continuidad en el tratamiento, la adherencia al tratamiento que crean en ellos mismos, en los terapeutas y en la psicoterapia. Y eso es fundamental desde mirarlo en la psicoterapia. Entonces de eso es de lo que vamos a conversar hoy día con ustedes. Nosotros trabajamos para lograr esto en terapias breves desde un marco integrador para la toma de decisiones. Esto es un enfoque muy integrador desde las distintas técnicas y enfoques de psicoterapia. No es un nuevo enfoque. Está bajo el paraguas de los constructivistas sistémico-estratégicos, pero estamos constantemente informando y alimentando nuestro conocimiento con los resultados de investigación en psicoterapia. De modo que el marco, el paraguas constructivista sistémico-estratégico, alimentado e informado por todos los resultados que podamos nosotros conocer de investigación en psicoterapia, permite que tengamos una psicoterapia breve, efectiva, y lo que hacemos es diseñar los procesos de cambio a la medida, en forma muy individual para cada paciente y desde cada terapeuta con su propio estilo. Porque la verdad es que todos podemos ser buenos terapeutas, pero no todos vamos a hacer el mismo tipo de psicoterapia. Hay algunos que vamos a ser más orientados a la tarea y vamos a dar muchas tareas bien concretas, hay otros que vamos a elaborar las cosas, a redefinirlas, a reestructurarlas, a pensarlas, a reflexionarlas. Hay otros que vamos a hacer ejercicios más humanistas, más emocionales. Y bueno, todas las técnicas que puedan venir de muy distintos enfoques teóricos pueden ser útiles para distintos pacientes, con distintos modelos, distintas teorías de cambio. Se adecúan distintas técnicas, pero también para distintos terapeutas. A nosotros a veces nos acomoda más ser de un estilo, ser de otro. Bueno, démonos la libertad de poder elegir desde un marco ordenador en la toma de decisiones, porque lo importante es que tengamos un claro plan de acción para llegar a un objetivo que sea claro y co-construido entre el paciente y el terapeuta. Es decir, que juntos, paciente y terapeuta, sepamos para dónde queremos ir y mediante qué medio vamos a llegar para allá. Los procedimientos que empleemos pueden ser muy distintos, pero sí tenemos que tener un claro plan de acción hacia un objetivo para poder ser efectivos en psicoterapia. Desde ahí vamos a hablar entonces. Y miremos un poco qué dice la investigación de si funciona en terapia breve. Lo que dice la investigación es que el cambio en psicoterapia es temprano. Y el cambio es significativo. Se espera en las 4 primeras sesiones, disminuyendo hacia la séptima
y luego la curva se estabiliza. Y esto es muy importante porque esto es lo que se ve que pasa en todos tipos de psicoterapias, de distintos enfoques teóricos. Y nos ha pasado también, seguramente en la práctica clínica ustedes han tenido la experiencia de que los pacientes muchas veces empiezan a cambiar, y a veces empiezan a cambiar desde antes de la primera sesión. De hecho, el 15 o 18% de los pacientes llega a la primera sesión con cambio. Y a veces los terapeutas no nos damos cuenta de eso porque no lo preguntamos, pero eso sucede. Y sucede porque el solo hecho de pedir ayuda, de decidir ya ahora tengo que consultar, o de elegir al terapeuta, o de sentir que alguien puede ayudarme, que yo ya no estoy sola en ese círculo vicioso, promueve un alivio al sufrimiento que es grande. Muchos problemas ya se han solucionado al llegar a la primera sesión, y como terapeuta se sugiere entonces que preguntemos qué ha pasado entre que pidió la hora y que llega a la primera sesión, que a veces se demora 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses. Todos sabemos cuánto hay de tiempo esperando en eso. Bueno, pasan muchas cosas fuera de la psicoterapia. Los factores extraterapéuticos son el 40% de lo que promueve el cambio en la psicoterapia. Y eso es lo que pasa a la gente cuando pide una hora y llega al psicólogo o al psiquiatra. Pasan miles de cosas afuera entre medio. Si nosotros como terapeutas no somos el centro de la vida de la gente, el cambio de la gente se produce mucho más allá de lo que nosotros hagamos o no hagamos adentro de nuestras consultas y en forma individual. De manera que consideremos todo eso y pensemos que no somos tan el centro de la vida. Elaboremos los factores extraterapéuticos, veamos cómo va cambiando y cómo las cosas a veces van mejorando, no solo empeorando, por mientras que esperan la psicoterapia. Bien. Que el cambio es temprano, entonces, nos dice la investigación. También todos hemos tenido la experiencia de que a veces va cambiando, pero la gente llega después como a la 6ª, 7ª sesión y el cambio ya no es tan grande como era en las primeras sesiones, cuando las cosas iban bien. Se suelen estabilizar y después, si mantenemos la consulta una vez a la semana, ahí se estabiliza de frentón y hay bastante menos cambio. Entonces, nosotros como terapeutas tenemos que saber qué hacer cuando el cambio está fuerte, cuando el cambio va más lento y cuando se estabiliza. Nuestras sesiones tienen que ser distintas y nuestras intervenciones también. No podemos seguir haciendo lo mismo si es que eso va pasando distinto. La curva de cambio en las psicoterapias exitosas, entonces, ¿cómo se dice que es? Primero que nada, se sostiene que no solo es posible lograr cambio en las primeras 4 sesiones, sino que es necesario. Y es necesario para evitar la deserción, ¿verdad? Si no hay reporte de cambio a la 3ª sesión, en el 75% no habrá cambio. Y si no hay reporte de cambio a la 6ª sesión, en el 90% no va a haber cambio. Imagínense qué importante es esto. O sea, esperemos que a la 3ª entonces haya algún cambio, porque si hay algún cambio es posible que de ahí sigamos avanzando. Si a la 6ª todavía no logramos ningún cambio, piensen en hacer algo bastante distinto, porque el 75% no lo va a lograr. Pero si después, a la 6ª es el 90% el que no. Si a la 3ª sesión no han reportado cambio, el 75% no tendrá cambio. Es mucho lo que muestra, y lo importante del cambio breve, que el cambio sea breve para que funcione. Es muy importante, es mucho el porcentaje que no lo va a hacer. Y es muy importante que entonces en las primeras 4 sesiones, si logremos algunos cambios, vamos a mirar cuáles cambios entonces, porque obviamente que no son los del final. La terapia busca entonces comenzar el proceso de cambio y no necesariamente terminarlo. Para comenzarlo, ¿qué es lo primero que debemos lograr como terapeuta? ¿Qué? Muy bien. ¿Quién dijo el vínculo? Muy bien. Hoy se habla de la palabra alianza como una palabra que integra el vínculo y que no es solo vínculo. Y lo que hay que lograr en las primeras sesiones es alianza. Y alianza significa, ¿qué significa alianza? Vínculo, fundamental, lo primero que dijiste. Si no logramos vínculo, estamos perdidos. O sea, si en la 3ª sesión no logramos eso, no va a funcionar. Pero ¿qué más es alianza? Vínculo, ¿y qué más? ¿Acuerdo en qué? Muy bien. ¿Acuerdo en qué? Muy bien. Alianza significa haber logrado un vínculo, un acuerdo en los objetivos con los que vamos a trabajar. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para qué va a servir esta psicoterapia? Muy bien. ¿Y en qué más? ¿Acuerdo en qué más? Muy bien.
Y pasaste. Perfecto. No, es que es verdad. Acuerdo en metas y en procedimientos, en la forma. Si yo con mi paciente en las primeras sesiones logro un buen vínculo, que no necesariamente es una relación simpática y agradable. Hay pacientes que requieren de una relación bastante distante y formal. Hay otros que requieren de una relación más cercana y más relajada. Pero nosotros tenemos que ser capaces de adecuar la relación terapéutica a nosotros como terapeuta, que nos sintamos cómodos, y a la relación que requiere ese paciente en ese proceso y en ese momento en particular, que no siempre ser muy simpáticos y buena onda y caerle bien al paciente. A veces hay que ser muy desafiantes y muy pesaditos. Pesaditos en el sentido de exigentes, porque hay gente que porque está en su cuadrado de comodidad y nadie le pega un empujoncito, porque pueden volar a veces, y no se atreven a volar porque no hay nadie que confíe en ellos más que ellos mismos. Bueno, un terapeuta a veces tiene que hacer eso. Entonces, vínculo. Acuerdo en objetivos, es decir, ¿para dónde vamos a ir en esta psicoterapia? Y acuerdo en los procedimientos, en la forma. Esos tres elementos son los tres elementos fundamentales de la alianza y es lo que tenemos que tratar de conseguir en las primeras 3 sesiones para ver si conseguimos algo más después a la sexta. Que obviamente que hay que conseguir un par de cosas más, pero si no tenemos eso, es difícil conseguir lo que viene después. Entonces, lo primero que tenemos que intentar conseguir tiene que ver con alianza. El objetivo es que la persona aprenda a pararse y no que no vuelva a caerse. El objetivo de cualquier psicoterapia no tiene que ver con que la gente no vuelva a estar triste o a estar nervioso o a pelear o a lo que esté consultando. El objetivo no es que no vuelva a suceder aquello que la hace sufrir, sino que nuestro objetivo debe de ser que tenga herramientas para poder pararse cuando vuelva a caerse, cuando vuelva a estar triste, cuando vuelva a estar nerviosa, cuando vuelva a pelear o a lo que esté consultando. ¿Se explica eso? Cualquier cosa entre medio, si no se entiende o si quieren discutirlo o si no están tan de acuerdo, porfa, es el minuto mientras voy hablando. De repente hablo muy rápido, también me pueden hacer así para parar y yo me doy cuenta, pero de repente me embalo, me entretengo y se me olvida el ritmo. Trato de ir manteniendo un ritmo y eso, pero de repente se me olvida, porque me voy en lo que estoy hablando y se me olvida que tengo que hablar más lento. Me van avisando. Bueno, nuestro objetivo entonces no es que la gente no vuelva a sufrir, no vuelva a estar en el momento donde está. Por lo tanto, a veces es bueno que los procesos de cambio tengan unas recaídas y la gente vuelva a estar en el momento en el cual no es cómodo estar. Y no porque queramos verlos mal, sino que porque queremos ver si tienen ellos las herramientas para poder pararse y seguir adelante en su proceso de cambio y en su autonomía. Nuestro desafío entonces como terapeuta es promover la autonomía de nuestros clientes, que nos necesiten lo menos posible a nosotros como terapeutas. Somos mejores terapeutas cuando los pacientes nos necesitan menos, cuando ellos solos hacen más y son capaces. Si nosotros como terapeutas creemos en los recursos de las personas van a ver y creer también en sus propios recursos. Y es fundamental entonces que nosotros como terapeutas tengamos como desafío el promover la autonomía, que tratemos de elaborar, que tratemos de trabajar con mucho mejores preguntas que con buenas respuestas, que los contenidos puedan surgir de ellos, que a veces se demora más y es más fácil decirles lo que tienen que hacer, pero es mucho más útil que ellos puedan encontrar sus respuestas a través de buenas preguntas y un terapeuta sea un facilitador de que el otro encuentre sus respuestas, más que un alguien que da las buenas respuestas. Si las encuentra por sí mismo y en su propio estilo, esas respuestas van a ser más sólidas y van a poder mantenerse mucho más en el tiempo. Y lo otro que como terapeutas tenemos que poder hacer es conocer a la persona que tiene el problema más que el problema que tiene la persona. Y esto es muy importante porque en la escuela de psicología y a veces en psiquiatría también estamos muy bien formados para hacer un checklist de los síntomas y ver todo lo que pasa y cuál es el cuadro y cómo se llama, y a nivel diagnóstico el poder saber eso es fundamental y no niego que sea fundamental. Sin embargo, yo estoy diciendo que además de diagnosticar lo que la persona no puede o los síntomas que tenga, nosotros también tenemos el deber de diagnosticar sus recursos, qué es lo que sí puede, porque nosotros vamos a trabajar con ella con aquello que sí puede
más que con lo que no puede. Y si no tenemos claro cuáles son sus recursos y qué es lo que sí puede, es difícil que podamos ayudarlo. Conozcamos a la persona en forma más amplia, además del problema que tiene la persona, no en vez de, además de. Dime. Yo digo que lo que sí puede ayuda a lo que no puede. Exactamente. Y que ojalá en la conversa, en psicoterapia, ustedes en cada sesión tengan al menos la mitad del tiempo hablando de lo que la persona sí puede. Y no solo de lo que no puede, porque la gente viene a hablarnos aquí de todas sus miserias, de todo lo que no pueden, de todos sus sufrimientos. No vienen a hablarnos de lo orgullosos que están en la vida. Eso no nos hablan a nosotros. Y nosotros como terapeutas tenemos el deber de intencionalmente buscar información que los haga sentirse orgullosos. ¿Y por qué será tan importante hablar de lo que la gente sí puede? Porque aumenta su capacidad de razonamiento, de conocimiento propio. Exactamente. Puede también establecer medidas para poder solucionar sus problemas. Exactamente. Y tener otra mirada a lo que él conoce. Exactamente. Además, eso te permite un clima emocional súper distinto. Cuando uno habla con la persona de lo que sí puede, se energiza, hay energía de cambio, hay como empowerment, como esa sensación de me la puedo también. No solo estoy acá donde hay falta de energía y donde no puedo, también estoy acá y se puede trasladar esa energía hacia el otro lugar, ¿verdad? Bien, como terapeutas tenemos unas misiones bien importantes entonces. ¿Y qué dice la investigación de nosotros como terapeutas? Tenemos la misión, de promover la autonomía en nuestros clientes, de conocer sus recursos y de poder mostrárselos. Como terapeutas, ojalá podamos buscar los recursos en las personas y, como digo, es intencional, tenemos que ir buscando. ¿Cómo se puede buscar un recurso en una paciente o en un paciente? ¿Cómo buscan los recursos? Explorando las emociones. ¿Cuáles? Las positivas. Estaría bueno, porque si exploráis las emociones se van a ir para el lado negativo, ¿verdad? Para cuando se enrabian, para cuando se desesperanzan. Explorando emociones positivas, bien. ¿Qué cosas le gustan? ¿Dónde se siente bien? Muy bien. Y ahí uno puede revisar igual su sistema de funcionamiento interno. Claro. Y lo que... ¿Qué emociones él funciona? Exacto. ¿Y cuáles son entonces también sus valores y aquello que lo mueve, que le gusta y que le hace sentido en la vida? Aquello por lo cual hay una lucha, aquello por lo cual hay un movimiento, ¿verdad? Muy bien. Las emociones positivas. ¿Qué más? ¿Cómo más buscan recursos? Aparecen en el discurso logros. Claro que sí, muy bien. Eso es mostrarlos. Logros, absolutamente. Destacarlos y no pasarlos así por alto, que tiene que ver con también cuando yo decía, llegan con cambios a la primera sesión. Nosotros podemos buscarlos o podemos pasarlos por alto, pero los pacientes llegan a muchas sesiones con logros que a los terapeutas se nos pasan. Yo cuando estoy supervisando, muchas veces la gran cantidad de las supervisiones es para mostrar y destacar que aquí hay un proceso de cambio, que hay un logro que ni la persona se dio cuenta, pero a veces tampoco los terapeutas nos damos cuenta. Entonces, tener el ojo lo más sensible posible a información de cambio es una misión de nosotros como terapeutas. ¿Cómo vas a buscar recursos? Pregunten por las excepciones. Oye, ¿pueden contestar los alumnos del postítulo también? Porque entonces me harían bastante más fácil a mí no estar hablando yo aquí como que hablara chino. ¿Acaso no tienen ni idea de eso ustedes? No. Aquí tengo dos psiquiatras expertas en recursos que hoy día hicieron una exposición. Las voy a pasar para acá para adelante si no hablan ahí sentadas para que por favor me ayuden. Yo necesito ayuda también aquí. Ya, ¿cómo más pueden buscar recursos? A ver, en serio. Para pensar que todo el año que hemos trabajado no ha sido en vano, que algo aprendieron estos buenos alumnos. ¿Cómo más pueden buscar recursos? En las soluciones intentadas exitosas. Muy bien, en las soluciones intentadas exitosas. Pregúntenle a las personas dónde hay excepciones. ¿Cuándo eso no ocurre? Porque me peleo con mi marido, sí, pero no todas las veces que veo a mi marido estoy peleando. Pregúntenle qué pasa y cuándo y en qué situaciones no pelean con el marido, por ejemplo. O no ocurre aquello que están señalando. ¿Y cómo tienen que ser las preguntas de cuando eso no ocurre, cuando pidan excepciones? ¿Cómo lo preguntan? ¿Y hay algún momento en que tú no peleas con tu marido? ¿Está bien preguntado eso? No. No, puede estar negativo. No. Muy bien, ¿y cómo hay que preguntarlo entonces? Una pregunta presuposicional. Muy bien. Hay que suponer que hay momentos en que la persona no está peleando con el marido. Entonces se pregunta una pregunta presuposicional, es decir, presupongo
que la respuesta es sí. Y en vez de preguntar, ¿y pasa esto? Para que la persona me pueda contestar no o sí, pregunto, ¿cuándo pasa esto? Y entonces a la persona en su cerebro se le dirige a la respuesta de cuándo pasa. Busca información de los sí, no de los no, porque los cerebros no funcionan mucho con los no, funcionan con los sí. Bien, algo me ibas a Una decir. pregunta como, ¿cómo es? ¿Y cómo es que ocurre cuando ustedes se están llevando bien? Muy bien, perfecto. Esa es otra manera de preguntar. También estás suponiendo que se están llegando bien y que te lo describa. Muy bien. Entonces, para buscar recursos, buscamos información de excepciones y de las soluciones intentadas exitosas, de cuando sí le resulta. ¿Qué más de recursos? Buscamos en la historia de la persona cómo ha solucionado situaciones parecidas a las que viene hoy. Porque la mayoría de las personas cuando consulta, no es por primera vez en la vida que esto le está aconteciendo. Han pasado situaciones parecidas antes y a veces han salido de eso por sus propios medios. Bueno, averigüemos de eso, averigüemos cómo han salido también de situaciones parecidas antes. Bueno, hay muchas maneras, pero esas son algunas de ellas. ¿Qué pasa con los terapeutas? En todos los enfoques, si bien como yo dije al principio, las diferencias en la psicoterapia exitosa, en los resultados de éxito en la psicoterapia, de efectividad, no está dado por la técnica que manejamos. Los distintos enfoques tienen similares resultados. Los humanistas, los cognitivos, los psicodinámicos, los sistémicos, ninguno es campeón, como yo decía al principio. Pero lo que es importante saber es que en cada enfoque sí hay grandes diferencias entre los terapeutas de esos enfoques. Entonces, en el enfoque psicodinámico, en el humanista, en el sistémico, hay terapeutas que tienen mucho éxito y hay terapeutas que no tienen resultados. Entonces, los resultados no están en la técnica que usa el terapeuta, sino en las habilidades que tenemos los terapeutas. En cómo nos conectamos con el otro, por ejemplo, en la capacidad que tenemos para armar alianza, que es más que vínculo, que es acuerdo en metas, en procedimientos y en un vínculo adecuado al cliente, no la buena onda de ser simpático, sino que tener un vínculo desafiante o un vínculo cercano o contenedor según los momentos y según el tipo de problema. ¿Qué pasa con los terapeutas? ¿Qué dice la investigación en relación a los terapeutas? Dice que algunos son mejores que otros y no es por su técnica. Bernardita, ¿tú me podías acordar después de cambiar? Porque no me gusta decir son mejores. Esa lámina no está tan buena. Deberíamos decir algunos tienen mejores resultados. ¿Me podías acordar de eso? Algunos terapeutas tienen mejores resultados, eso es lo que quiero decir. Y está muy feo dicho así. Pero bueno, uno cada vez que pone una conferencia, uno puede mejorarla y ir haciéndolo mejor después. Y voy a tratar de hacerlo mejor. Y si ustedes tienen algún feedback para decirme cómo lo puedo hacer mejor, también muy bien recibido eso, porque me encantaría que fuera comprensible lo que hablo, útil lo que hablo, y después les voy a pedir que me den algún feedback para ver cómo lo puedo mejorar, ¿ya? De partida hay algunos terapeutas entonces que tienen mejores resultados que otros, y eso no es por su técnica, no es por su experiencia o capacitación. Fíjense que tienen similares resultados los terapeutas muy jóvenes y con bajos niveles de entrenamiento que los terapeutas con más canas y con altos niveles de experiencia o capacitación. Similares resultados. Penoso, pero así es lo que dice la investigación. ¿Es por qué que hay algunos terapeutas que tienen mejores resultados? Es porque pueden flexibilizar su estilo relacional y técnico a la medida del cliente. Es decir, lo que hace que un terapeuta sea un buen terapeuta no es el manejo de la técnica, ni menos cuál técnica haga, sino que es su capacidad de flexibilizarse en su estilo relacional. Es decir, de poder ser cercano y contenedor y poder ser desafiante y exigente en distintos momentos y con distintos clientes o en distintos momentos con el mismo cliente. Ajustar el estilo relacional es algo en lo cual uno puede entrenarse como terapeuta. Y paradójicamente, cuando yo como Centro MIP, cuando hago un curso de técnicas distintas, se llena. Todos los terapeutas quieren aprender técnicas distintas. Y cuando hago un curso de desarrollo de habilidades clínicas, de competencias, no hay mucho interés. Parece que los psicólogos y los psiquiatras pensamos que
somos perfectos en lo relacional. Pues quiero decirles que ahí es donde estamos fallando la mayoría de los terapeutas, que no tenemos mejores resultados. Los mejores resultados que podemos lograr no van a ser aprendiendo mucho más técnicas, porque si ustedes saben muy bien una técnica, pero no saben acoplarse al estilo del otro, adecuar su relación al otro, ninguna técnica va a alcanzar a llegar al otro, porque no podemos abrir la puerta, porque el vínculo, como tú decías, el estilo relacional, es demasiado importante para lograr que con nuestra técnica, la técnica influye después, no al principio. Cuando ya estamos en el ajuste sintomático, cuando ya estamos en los cambios de otro nivel, ahí influye la técnica. Pero si antes no hemos logrado el ajuste relacional necesario para construir alianza, difícil que lleguemos a la sexta sesión donde la técnica va a ser importante. De modo que estos son los terapeutas que logran mejores resultados. Son los terapeutas que pueden flexibilizar su estilo relacional y técnico a la medida del cliente, es decir, a lo que necesita en determinados momentos. El desafío entonces es lograr alianza, que significa vínculo, colaboración en procedimientos y metas. Los resultados, los terapeutas que pueden medir resultados. Y eso es lo que más aconseja la investigación a los terapeutas. Seamos terapeutas preocupados de cómo nos está yendo sesión a sesión. Ojalá le preguntemos a nuestro cliente si se está produciendo aquello que espera sesión a sesión. Y vayamos midiendo resultados, porque de verdad es información útil darse cuenta de si vamos en la dirección de lo que espera el cliente o no. Porque no somos buenos los terapeutas para evaluar los resultados de nuestras sesiones. Y ese es otro dato de la investigación, nos ha mostrado que es el reporte dado por el cliente y no por los terapeutas. Fíjense que yo cuando superviso terapeutas también, muchas veces veo terapeutas que creen que van pésimo en la psicoterapia, que me dicen no avanzo, estoy entrampado, no sé qué hacer. Y cuando yo les doy y le has preguntado, le has pedido feedback a tu cliente, no, ¿y cuántas sesiones llevas? 4, pero es que siento que no lo entiendo, siento que no avanzo. Si tu cliente sigue yendo, pregúntale a tu cliente por qué sigue viniendo y qué es lo que ha obtenido en estas 4 sesiones, porque puede que tú no te des cuenta de lo que estás entregando, pero el otro está recibiendo algo que es tremendamente útil y tú no estás dándote cuenta. Y eso es muy grave, que como terapeutas creamos que la psicoterapia es hacer eso que creemos que tenemos que hacer, la teoría nos dice. Y sin embargo el otro lo que recibe es algo que es muy humano y muy necesario, muy valioso para él. Y nosotros no lo estamos otorgando el valor y no lo estamos validando como necesitáramos. El feedback de nuestro cliente es fundamental para poder saber si somos o no buenos terapeutas y los terapeutas que queremos ser. De modo que nuestros resultados y medir resultados es aquello que nos puede a nosotros dar mucho conocimiento acerca de qué tipo de terapeutas somos. Yo siempre les digo que yo he aprendido de mis clientes, de mis pacientes, mucho más psicoterapia que de los libros y de los supervisores o profesores. Los clientes, de verdad, sus pacientes, son quienes mejor les van a enseñar a hacer psicoterapia. Y les van a enseñar mucho mejor qué tipo de terapeutas son. Mucho más que sus supervisores o que los libros. Porque ellos saben de verdad para qué sirven cada uno de ustedes. Y lo que ellos validan es muy distinto a lo que dicen las teorías o a lo que nosotros pensamos. Entonces, usen la información del cliente, adapten la terapia a la medida del cliente. Si la terapia es para el cliente, tiene que ser un servicio, tiene que ser algo útil, no para seguir lo que dicen los libros. Si los libros ya nos sirvieron para estudiar y para dar pruebas, pero cuando vamos a jugar a la psicoterapia, a meter las manos al barro con un cliente que de verdad está sufriendo, los libros no nos van a ayudar. El cliente nos va a ayudar, fuerte. Pregúntenle a él qué es lo que hacen que le es útil. Y pregúntenle también a él qué falta. Y qué es lo que no están haciendo. Y ese paciente o cliente esperaría que hicieran. Pregúntenle. Los clientes saben qué es lo que necesitan. No crean que ustedes saben más que ellos. Y no crean que los libros saben más que ustedes. Lo que me vienen a preguntar mis terapeutas como supervisor, a mí, en un 70-75% mis respuestas son devolver la pregunta al paciente. Y la información que obtienen es útil y válida. ¿Cómo estamos con los tiempos? ¿Están mirando por eso? ¿Estoy mal? ¿Qué hora es? Media hora. ¿Qué hora es? 5:15. 5:15. Bien. ¿Vamos bien? Vamos. Dale. A la hora así de negociar o establecer este acuerdo, objetivo de mediano, largo, corto plazo, sea lo que sea,
¿ustedes recomiendan algún tipo de qué tipo de objetivo ir a buscar concretamente o de negociar concretamente así en ese diálogo? Sí. A ver, los alumnos del programa, los profesores del programa, ¿por qué no me ayudan? Muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Qué tipo de objetivo? ¿Qué tipo de objetivos recomendamos nosotros en el momento de la negociación? Objetivos a corto, mediano o a largo plazo, dice él. ¿Qué tipo de objetivos nosotros? A corto plazo. Y Meta mínima. lo más concreto posible, lo que sea más conductual en el fondo. Que te permita Que se que pueda el medir. cliente lo pueda medir y lo midamos en conjunto. Ser medido, Eso es fundamental. Sí. Que tú y yo sepamos claramente qué estamos esperando y cuándo lo vamos a conseguir. Y ojalá sean metas mínimas, se habla. Y metas mínimas, porque... Exacto, porque tú tenés que lograr que tu cliente tenga un cambio, ojalá en las primeras 3 sesiones. Y para eso tú no podés hablar... Claro que tenés que hablar de objetivos a largo plazo, sentido en la vida. Si tú le preguntas a la gente qué quiere, todo el mundo va a responder quiere paz, quiere felicidad, quiere... Pero que yo sepa, la psicoterapia no da eso. O sea, si me dicen yo quiero ser feliz, o sea, no tengo idea cómo lograr eso. Y si alguien lo puede lograr con psicoterapia, que me lo cuenten a mí, porque yo no creo que la psicoterapia se logre ser feliz. No tengo idea cómo se hace eso, no con psicoterapia. Por lo tanto, que el objetivo sea posible y mínimo es fundamental y que sea concreto y medible, porque si el cliente y yo podemos saber que lo estamos logrando, vamos a estar de acuerdo. Si no, yo puedo estar pensando que va para allá y el otro que va para acá. Que sea concreto es fundamental. Que sea autorresponsabilizado, o sea, que esté en las manos de mi cliente. Y por ningún motivo puedo elegir como objetivo que mi marido sea más cariñoso o conseguir trabajo. No son objetivos terapéuticos. Los objetivos terapéuticos tienen que estar en manos del otro. Puede ser... Tienes que lograr ese objetivo para que sea autorresponsabilizado, que sea en positivo. No puedo, un objetivo terapéutico, y esto es muy importante, las características del objetivo, yo no puedo poner no pelear más, no puedo poner no ser rabiosa, no puedo poner objetivos en negativo, porque eso no existe. Todos los objetivos los tienen que poner en positivo. Y yo siempre digo el ejemplo de si alguna vez has ido al supermercado con una lista de todo lo que no quieres. Te va a costar un poco, bueno, la psicoterapia no vayáis con una lista de lo que no quiere la gente porque de verdad que te va a costar igual. O sea, costar achuntarle a qué quiere. Lleven los objetivos en no puestos en sí, ¿ya? Que sean en positivo, que sean concretos, evaluables, medibles, que estén en las manos del otro. ¿Y qué más? Me falta una característica. Concretos, posibles, que sean posibles ahora. Ahora, no en una semana más cuando el paciente cambie. Ahora, ¿qué es posible ahora? El primer objetivo, chiquillos, tiene que ser un pequeño paso posible con sus recursos, con los recursos del cliente ahora. Puede que no sea lo que vamos a llegar a lo largo del camino de la psicoterapia, pero posible ahora. Sí tienen que ser los objetivos, ¿ya? Ahora, ¿de qué tipo? No. Eso, la psicoterapia, desde este enfoque, no promueve objetivos de psicoterapia, como hay algunos enfoques que en sí mismo, desde la teoría, dicen cuáles son los objetivos con los cuales hay que trabajar en psicoterapia. Nosotros no trabajamos con objetivos que están propuestos desde el enfoque de psicoterapia, sino que trabajamos en la psicoterapia con los objetivos co-construidos, tampoco son con los del cliente, solamente, sino que co-construidos, desde yo como un experto que sé que trae bienestar y que se puede en las personas, y un otro que dice que quisiera lograr. Entonces se co-construyen los objetivos. Entonces, en cuanto al contenido de los objetivos, se co-construye entre lo que quiere el cliente y yo veo que es necesario, y en términos de características son esas otras que dije. ¿Te responde? Sí. Bien. Yo tengo otra pregunta. Dale. Sí, ¿cómo evalúo y mido el cambio? Muy bien. A ver los alumnos también, todo eso lo pueden contestar. Eso ya lo saben. ¿Cómo evalúan el cambio, chiquillos? Paso a paso. Ya uno para adelante, que yo ya me canso, además me pongo nerviosa, además que tanta foto y tanta cuestión ahí con una cámara ahí al frente. Ya Sí. me gusta nada. Variables, medir, paramétricos, valores. No sé, Bien, pues, ¿quieren saber cómo van a medir el cambio? ¿Cómo operacionalizo la variable que estoy considerando dentro de la terapia? Por ejemplo, hay que operacionalizar la variable, no se puede, bienestar emocional o ajuste psicosocial. Eso es muy etéreo, muy abstracto. Algo más concreto, medible, paso a paso de meta en
pequeñas metas, pero medibles, como en acciones concretas, lograr, porque lo otro es muy abstracto, muy vago. Exactamente. Otra manera igual de medir es el feedback también que entrega la persona. Muy bien. El feedback que entrega la persona, ahí hay otra respuesta, le preguntáis al otro qué le gustaría que pase, qué le gustaría ver que suceda, qué verían los otros que está sucediendo. Hagamos la descripción desde afuera en forma lo más descriptiva posible, sin usar las palabras abstractas que no estamos sabiendo tanto si se entiende o no lo mismo. Bienestar, no tengo idea qué es, depende. O sea, no harían como parámetros estandarizados. No hay parámetros estandarizados. Y por eso digo, la terapia se ajusta a la medida. Tampoco existen intervenciones de terapia por manual. Esto es lo que tienen que hacer. Paso 1, 2, 3, 4. Todos hagan lo mismo porque así les va a ir bien con sus clientes. La investigación muestra claramente que eso no ha funcionado. Sí funciona para muchos sistemas donde los terapeutas no son psicólogos, no son psiquiatras y tienen que andar haciendo intervenciones estandarizadas para un montón de personas. Sí, los manuales funcionan en ciertos sentidos, en ciertas circunstancias, pero no es la psicoterapia que queremos aprender a hacer. Esa debe de ajustarse a la medida del cliente y no es igual para todos. ¿Y qué entendemos por cambio? ¿Y qué entendemos por cambio? A ver, de nuevo. Más los alumnos, los profesores, respondamos. ¿Qué entendemos por cambio? Buenas preguntas, ¿eh? ¿Qué entendemos por cambio? Sí, que hay una reestructura en lo cognitivo o en lo emocional, ¿no es cierto? Muy bien, una reestructura en lo cognitivo o en lo emocional implica un cambio. Un cambio en la conducta, en el comportamiento, implica un cambio. Un cambio en lo relacional también implica un cambio. Entonces diríamos, las psicoterapias breves y lo que se postula en la investigación en psicoterapia efectiva es que el cambio debe de ser desde lo superficial hacia lo profundo. Comenzamos con cambios en la conducta posibles hoy día y con los recursos del cliente, y de a poco vamos llevando esos cambios a un estilo de funcionamiento más general, a un estilo caracterológico de personalidad, y vamos cambiando entonces la personalidad y luego más profundo hasta que apuntamos a un cambio en el self. Así se llama, así se van apuntando los cambios. La psicoterapia comienza de afuera y va apuntando hacia lo más nuclear. No podemos empezar tratando de cambiar lo nuclear, tenemos que acceder a lo nuclear a través de lo periférico. Entonces vamos por la conducta, las emociones, lo cognitivo, el self y lo estructural. A eso hablamos de cambio. Y se habla de una pirámide de cambio, donde lo principal es como la pirámide de Maslow, donde lo más básico está al principio, y entonces podemos indicar, por ejemplo, lo que sabemos que a todas las personas les sirve: que hagan ejercicio, que tengan emociones positivas, que contacten gente, porque ¿qué pasa con los problemas psicológicos? La persona se empieza a aislar, ¿verdad? Se sale del sistema. Entonces indiquemos que abra las cortinas de la pieza y tenga luz, que se alimente bien. Vamos primero al primer piso, veamos el bienestar de lo que sabemos que hace bien a toda la gente y hagamos que la gente tenga luz, se alimente bien, duerma, se contacte con otro, tenga una vida emocional, de emociones positivas, una vida espiritual también. No me refiero a religiosa, me refiero a espiritual, se contacte con el arte, con la naturaleza, con la música, con aquello que lo mueva. Hay muchos niveles que como psicólogos tenemos que ver y no irnos de piquero al problema. El problema no es nuestro único marco de acción como psicólogos y como terapeutas, es también el bienestar de las personas, y revisemos qué están haciendo para estar bien. Y si no hay por ahí, indiquemos cambios en esos niveles para promover mayor energía y bienestar, y eso apunta a mejoría también en el problema. La evaluación de riesgo. Evaluación de riesgo primero, absolutamente. Cuando eso es riesgo, antes que nada evaluamos riesgos y protegemos. Segundo, iniciamos el cambio. Primero, el primer cambio en realidad, antes de lo superficial, es que no siga empeorando y que no haya riesgo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Porque cuando la gente consulta porque va en una bajada. No siempre, porque entonces tenemos que detener la bajada. Primero que nada, hay que detener como sea la bajada. Hay muchas intervenciones posibles para eso. Hay que detener que empeore y evaluar riesgo, primero que nada. Y después empezamos los cambios de lo superficial a lo profundo. Y la última pregunta. ¿Quién establece los objetivos y metas a lograr en la psicoterapia? Se co-construyen entre paciente y terapeuta.
Ni el enfoque teórico me dice que tengo que lograr, ni soy un gaffiter para hacer lo que me digan los pacientes. Que corte el agua, que quiero más presión aquí, más allá, no. O sea, yo evalúo con el otro, tomando muy en cuenta lo que el otro quiere, pero tomando muy en cuenta también lo que para algo sé yo, teorías de psicología y sistemas de bienestar. Tengo que co-construir acuerdos entre aquello que vamos a lograr como objetivos y metas. Y que sean claros a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, comenzando por uno posible hoy día. ¿Iba a decir algo? Muchísimas cosas. ¡Qué bueno! ¡Párese, por favor! Y venga para acá porque yo ya no doy más. Párate. Bueno, sentá. Mira, te van a poner la cámara y todo para que te pongas nerviosa también. No más a mí. ¿Viste, Cristian? Cristian hace que se ponga nervioso los expositores. Esa es su misión aquí. Es un tratamiento de anti-shock. Bueno, hola. Iba a decir yo, preguntaste cómo es que se mide el cambio. Cómo se evalúa y se mide el cambio. Hay unos escalas de evaluación de resultados que usamos, que son de Scott Miller y que son unas escalas que están validadas aquí en Chile y que tienen la validez de unas escalas que se demoran como 45 minutos en pasarse y estas se demoran como 4 o 5 minutos. Es el ORS y el SRS que mide resultados y mide alianza. Se usa a través del feedback también y hacemos algo que se llama evaluación de proceso, en donde vamos evaluando el cambio en estas tres esferas, en la esfera conductual, en la esfera emocional y en la esfera cognitiva. Entonces preguntamos cómo estabas, cómo llegaste, qué pensabas, qué sentías y qué estabas haciendo, y cómo estás ahora, qué piensas y qué sientes y qué haces distinto de antes, y de ahí hacia dónde quieres llegar, qué quieres estar pensando, qué quieres estar sintiendo y qué quieres estar haciendo. Que te operacionaliza bastante la conversación en el fondo, como en términos de objetivos, los aterriza y los hace más concretos y te permite medir resultados como en términos de reporte subjetivo de cambio. Lo que está en estas investigaciones y cómo se mide el cambio en las investigaciones y a qué apuntamos nosotros es el reporte subjetivo de cambio. Cuando hablamos de que hay cambio en las primeras sesiones, estamos hablando de reporte subjetivo de cambios, es decir, de cuánto el cliente siente que ha cambiado. Claro, y en eso es donde yo decía que los terapeutas somos muy malos para evaluar. Y yo no terminé esa frase. Nos han mostrado que cuando los terapeutas creemos que los pacientes no están avanzando, los pacientes en general sí están avanzando. Y cuando nosotros estamos felices porque creemos que vamos, ¿no les ha pasado a veces que se les desaparecen los pacientes? ¿Y ustedes que creían que iba tan bien la terapia? Sí. Pasa. Pasa porque se ha visto que los terapeutas no somos buenos evaluadores del proceso de cambio de nuestros pacientes. Entonces, cuidado, no se queden con su propia evaluación, porque pueden creer que van muy bien y desaparecen porque desertaron, porque no iban tan bien como ustedes creían. O al revés, pueden estar sufriendo más de lo necesario y ustedes creer que no está sirviendo para nada la psicoterapia y los clientes creer que sirve. Entonces, usen la evaluación, porque ¿cómo es? ¿Subjetivo de cambio? Reporte subjetivo. El reporte subjetivo de cambio, es que esas palabritas perfectas y académicas las tiene ella. Yo tengo otros dones, pero ella tiene unos que son de esos así, ¿sabe? Pero perfecto, todo lo moderno, así como se habla y todo. Ya, el reporte subjetivo de cambio es lo que dice el paciente de cambio. Y eso es lo que es oro para el psicoterapeuta. Por eso el feedback. Tomen el feedback de sus clientes. Ahora, al tiro te doy. hay una... Creo que en este minuto no alcanzaríamos a explicarles cómo hacer una evaluación de proceso, pero hay un artículo bien cortito y muy práctico que está en la página del centro que escribió Paola Ceruti, se llama Evaluación de Proceso y está muy bien descrito, muy facilito cómo hacer en una sesión evaluar cómo vamos, de dónde venimos, cómo vamos y hacia dónde queremos ir. Está súper bien descrito, si les interesa, en el centro mil.cl. Sí, evaluación de proceso, muy bien. Y también si quieren esas fichas, porque nosotros las pasamos antes de cada sesión y al final de cada sesión para que evalúen cambio a nivel de alianza y de resultados. Esas fichas también las tenemos y si ustedes las quieren, ustedes pueden escribir a contacto en nuestra página y se las pasamos. Son instrumentos muy útiles para poder hacer más efectiva nuestra psicoterapia porque obtenemos el feedback de nuestros clientes en relación a la alianza y a los resultados, que son las dos cosas fundamentales.
las pueden pedir y Bernardita les contesta en el mail. Marisol iba a pedir algo y después te digo. Un comentario en realidad, decir que esto del feedback es súper importante. Yo creo que es tremendamente importante esto de atreverse, y digo atreverse, yo la verdad es que no he logrado hacer eso, ¿ya? Yo lo he hecho súper poco, y yo creo que es porque me asusto, porque es asusto pedir feedback. Pero por supuesto que es tremendamente importante y uno lo... O sea, esto que tú dices, que a veces crees que va súper bien y no va tan bien, o al revés, es así. Sí. Es así, yo creo que el feedback es fundamental y uno tiene que atreverse a hacerlo. Sí, y cuesta, gracias por poner el tema sobre la mesa, porque uno dice, claro, eso es lo que se puede hacer, y ustedes todos pueden decir, sí, claro, eso es lo que se puede hacer, pero en el momento en que se van a sentar y van a mirar a los ojos a su paciente, uno no se atreve a decirle cómo vamos. Dígame algo que falta en esta terapia, dígame algo a mejorar, dígame algo que le haya servido, cuesta. Y esta es una disciplina donde, muy a diferencia de otras disciplinas que también son un servicio, a nosotros nos cuesta mucho pedirle feedback al cliente. En cambio, cuando vamos a la peluquería, sería ridículo que el peluquero nos cortara el pelo a la pinta de él y no a la pinta de nosotros. En cambio, el terapeuta cree que puede hacer la terapia a la pinta de él y no a la pinta del cliente. ¿De qué estamos hablando? Si esto es un servicio, yo no digo que sea lo mismo que ser peluquero. Claro que no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que tenemos que ser un poco más observadores y validadores de lo que necesita el otro en nuestra disciplina. La psicoterapia no es una aplicación de teoría y de técnicas. Cuando la estamos estudiando, de acuerdo, pero cuando la estamos haciendo, desgraciadamente la gente deserta, y por eso dicen los psicólogos no servimos para nada. Porque a veces no servimos para nada, y donde no servimos es cuando no sabemos adecuar nuestra entrega de aquello que sabemos y que profesionalmente hemos estudiado para que le sirva al otro. Si esto es un servicio al final. Eso que usted acaba de decir de ir evaluando, de preguntarle al otro cómo va, Sí. Si uno lo pregunta en el sentido, si se sale uno de uno mismo como terapeuta y lo pregunta en el sentido de que él pueda ir de relevar sus avances, Sí. ahí es mucho más fácil. Sí, absolutamente. Hay también un artículo en la página web de centromil.cl, hay también un artículo muy bueno de cómo pedir feedback a los clientes. Entren en la página que pueden encontrar artículos de lo que estamos hablando ahora un poco más descrito, si es que los procesos les interesan. Por otro lado, este tema de la evaluación también nos permite mejorar nuestra calidad como terapeutas. Sí, pues. Súper importante, O sea, porque eso es. bueno, a lo largo de esta carrera de psicología uno se va encontrando con terapeutas que no se hacen una autoevaluación y que son muy fáciles de hacer caer al cliente o al paciente en cosas que no debería hacer. Sí. Entonces, aparte de eso, también nosotros vamos mejorando, vamos haciendo un autoanálisis y conociéndonos mejor también a nosotros mismos. Sí, fíjate que cuando se habla de entrenamiento de terapeutas, a lo cual yo he dedicado muchos años de mi vida, antes se hablaba mucho de la psicoterapia, ahora todavía necesitamos psicoterapia, estar bajo autoconocimiento, pero algo que antes no se hablaba y que hoy es de lo que más importancia se le da al autocuidado de los terapeutas, tiene que ver con la obtención de feedback de los clientes. Porque el nivel de desgaste relacional, además, que implica nuestra profesión es altísima. Y cómo nos enganchamos relacionalmente tiene que ver con cómo somos, y con nuestra historia, y con lo que traemos. Entonces, estudiar eso y mirar eso es de suma importancia para hacer bien nuestra pega. Y para cuidarnos y no desgastarnos, porque el burnout de los terapeutas también, tipo 40, o sea, es enorme. Este tipo de terapia, digamos que funciona para cierto estrato socioeconómico también, porque estaba pensando en infractores de ley o jóvenes de estratos vulnerables que no tienen la capacidad muchas veces de verbalizar su experiencia. Es muy difícil que, digamos que evalúen el terapeuta o evalúen cómo va la narrativa de las sesiones. Es todo lo contrario, es impresionantemente lo contrario. Es un prejuicio. O sea, la verdad es que este tipo de terapia es por ejemplo, yo tengo bajo entrenamiento a los sistemas de salud mental de contextos más vulnerables, a todos los COSAM, de Pudahuel, a todos. Los terapeutas te entrenan en hacer terapias breves, significa lograr resultados en 3 o 6 sesiones con contextos muy vulnerables donde tenéis que atender en un pasillo con una sillita en 20 minutos, en 15 minutos y con todo el mundo esperando. O sea,
Es todo lo contrario. Ojalá para una cuestión, para una terapia larga, a lo mejor necesitáis recursos para estar un año conversando con alguien durante una hora, pero la verdad es que esto es adecuar a la medida del otro. Justamente eso es lo que te estoy diciendo. Y es con clientes mandados, infractores de ley, víctimas, trabajo mucho con víctimas de delitos violentos, por ejemplo, con terapeutas que están trabajando con violadores, con víctimas de personas que los han violado, los han robado. O sea, en todas las situaciones, dice, ¿por qué? Porque trabajamos con los recursos más que con la patología. Por muy difícil que sea la situación en la cual tú estás inserto y muy contexto vulnerable en el cual tú estés, tú tienes el deber máximo de encontrar recursos, y siempre hay recursos. Y si el terapeuta está entrenado en buscar recursos y no patología, va a poder hacer mucho bien en ese contexto y no en el otro. O sea, eso da al revés la situación, ¿ya? Yo creo que este enfoque sería ideal. Todos los psicólogos de la atención primaria lo pudieran usar. Yo creo que es súper bueno para la atención primaria, hace mucho más resolutivo la tarea de los psicólogos en la atención primaria. Creo que lo haría mucho más resolutivo, sería ideal. A mí me interesa que ustedes puedan difundir que estas cosas se pueden hacer, chiquillos, porque están en contextos y en lugares donde de verdad se sabe poco de eso. Y es muy importante, como tú dices, o sea, ojalá se pueda hacer algo para que los contextos de atención primaria de verdad sean más efectivos, no se pierdan esas sesiones. Porque justamente hay pocas, entonces hay que usarlas al máximo de lo bien que se puede usar, el rendimiento. Bien, ¿cómo son las intervenciones que nosotros vamos a promover? Para que sean efectivas las intervenciones, ¿cómo tienen que ser las intervenciones? Primero que nada, tienen que ser focalizadas. Y focalizadas significa en un problema o en una meta o objetivo. Podemos trabajar focalizando en un problema o focalizando en un anhelo, en un objetivo, en algo que viene a futuro. Vamos a trabajar con intervenciones centradas en el presente y en el futuro. Si bien el pasado y nuestra historia nos determina, y todos nosotros somos hoy producto de nuestra historia, tanto en nuestros problemas como en nuestros dones y cosas buenas que nos resultan en la vida, también nosotros somos producto de nuestros sueños. No solo nuestro pasado nos determina, también aquello que valoramos, aquello que nos mueve y aquello que nos llama y queremos ser, también nos determina. Entonces iluminemos un poco más los sueños de las personas, el futuro de las personas, aquello que ellos mueven y quieren, porque aquello también nos marca y nos determina. Nuestros sueños son como nuestras huellas dactilares, son sueños muy individuales y cada quien tiene sus propios valores y aquello que lo mueve, aquella lucha, aquello por lo cual uno quiere seguir viviendo, aquel sentido que uno tiene en la vida. Y de verdad, aquello en la psicoterapia me parece que es algo fundamental, trabajar con esa energía que hay, es energía de vida, es energía de florecer, es energía de construir. Y por último, este tipo de intervenciones utilizan los recursos del sistema. Los recursos en el sentido de el terapeuta buscarlos, que ya les dije un poquito cómo, mostrarlos, porque no basta con que nosotros los veamos, los tenemos que poder mostrar al otro. Y no se trata de mostrarlos, te felicito, mira qué bien que eres buen amigo, no. Mostrarlos de una manera en que el otro de verdad vea que eso él puede, que se la crea. No es cuestión de decirlo. Hay que ver cómo mostrarlo para que el otro crea que ese recurso existe. Y eso es una técnica especial que se puede aprender también. Entonces, buscarlos, mostrarlos y utilizarlos. Eso es lo que tenemos que hacer con los recursos. Cuando digo que utilizamos los recursos del sistema, me refiero a que los buscamos, los mostramos y los utilizamos. Y del sistema, no solo del individuo, también de su sistema. También hay que ver si tiene relaciones, si pertenece a un club, si juega fútbol, si tiene amigos, qué sé yo. Hay que ver en el sistema también qué más podemos utilizar. Con los recursos del sistema, aquí hay algunos tips también. Busquen encantarse con el paciente y ser su mejor espejo. Yo siempre digo que tenemos que tratar de encantarnos con nuestros pacientes, porque la verdad es que si a nosotros nos vienen a mostrar todo lo que no puede la gente, uno los ve como pobrecitos y los trata de contener y de proteger, y así no siempre la psicoterapia es útil, si no todo el mundo necesita ser contenido. Hay algunos que necesitan ser empujados, de verdad. Hay personas que tienen todos los recursos y que están inmovilizados. Y seguirlos conteniendo en un espacio de comodidad
la psicoterapia no ayuda. Entonces, poder encantarnos con el otro tiene que ver con ver de qué el otro es capaz. Y a mí hay un punto donde siempre puedo encantarme con los otros, que es cuando busco sus valores, busco qué los mueve, qué les importa en la vida. Y aquello que les importa me hace admirar mucho a la gente. Y aquello que buscan, aquello que de verdad los mueve, eso me hace admirarlos mucho. Me permite entonces ser el mejor espejo para ellos, porque yo les tengo que mostrar a ellos lo que veo en ellos. Y cuando soy yo un mejor... Propónganse mucho ser un buen espejo para sus clientes. Creo que esa es la misión más importante que podemos tener como terapeutas para los clientes. Mostrarles todo sus bellezas. Más que ayudarlos en lo que no pueden, es mostrarles lo que sí pueden. Revisen siempre las excepciones y las soluciones anteriores. Y desarrollen un foco posible de cambio. Esos otros dos puntos ya los habíamos tocado y es parte de lo que hacemos con trabajar con los recursos. Datos útiles. Co-construir los problemas o las metas considerando el porqué ahora de la consulta. ¿Por qué será importante el porqué ahora de la consulta? Dale, Sí. dale. ¿Por qué? Lo que pasa es que la persona igual vivió, al parecer, una gran cantidad de tiempo, puede haber sido, o tal vez otra pequeña cantidad de tiempo, con el problema antes, pero ocurrió un algo que lo hizo consultar ahora. Exacto. Entonces sobrevivió, tal vez no sé qué cantidad de tiempo antes con esto, pero el día de hoy por algo le es un problema. Muy bien. La mayoría de la gente consulta no porque por primera vez le pasa algo, no porque primera vez el niño no quiere ir al colegio y entonces, no, es porque durante mucho tiempo el niño no quiso ir al colegio y trató la mamá de 1000 maneras distintas y le dijo el tío consejos y el señor del almacén consejo y todo y nada ha funcionado. No es por primera vez, o sea, lleva un tiempo con el problema, tal como dice Federico. Pero, ¿por qué? Es importante el por qué ahora. Eso es lo que pasa, pero ¿de qué te sirve como terapeuta saber cuál es el por qué ahora? Muestra la motivación que tiene el cliente y lo que no está dispuesto a perder. Exactamente. Y eso es oro. Sí. El por qué ahora, averígüenlo. No se queden nomás con el problema, sino que, o con lo que sucede, sino que averigüen por qué ahora y no un mes antes o no un mes después. Porque eso les va a dar información de la variable estrella de la psicoterapia exitosa, que es la motivación. Se dice que cuando un paciente está motivado se mejora con el peor terapeuta. ¿Sí? Se mejoran a pesar de nosotros. Los pacientes motivados, ¿verdad? Yo también en supervisión lo veo. O sea, los terapeutas hacen cualquier payasía, el paciente llega mejor y llega mejor, está súper motivado, cree que alguien lo va a ayudar y sigue iniciando su proceso de cambio. Como el que veíamos hoy día, inventan sus propias soluciones y deciden lo que van a seguir haciendo. ¿Les ha pasado o no? Sí. A todos nos ha pasado. Sea así. A pesar de nosotros. Y nosotros creemos que vamos en esa dirección y el paciente llegó fascinado en la otra dirección y nos agradece a nosotros. Sí, pues. ¿Pasa o no? Sí, pues. Ellos construyen su propia vida. Qué bueno que lo hagan. Pero de verdad, el hecho de por qué ahora, de la consulta, nos va a dar una información que es oro para saber lo que la gente no está dispuesta a perder. Y eso, ¿qué? ¿Qué es lo que le importa? Y eso es lo que le importa. Y si un terapeuta no sabe eso, puede que se trate de mejorarlo en 1000 cosas distintas que no le van a importar y no le van a servir. Y puede desertar. Entonces tomen en cuenta de lo que la persona no quiere perder, aquello que está salvando y por eso consulta. Aquello que de verdad le importa, porque eso es lo primero que ustedes tienen que poner bajo protección cuando está en psicoterapia la persona con ustedes. A proteger aquello que le importa, a rescatar aquello que le importa, hay que ayudarlo en aquello que de verdad lo mueve y le importa, porque por eso están al frente de ustedes. No por lo que ustedes creen que les es problema, por eso decimos que tienen que saber por qué está al frente en términos de cuál es el problema de eso que sucede. Que no es tan fácil, ¿eh? Consultan porque un niño se hace pipí en la cama, ya, sí, enurece, le pueden poner nombre, todas las cosas, sí. Pero ¿y por qué esto es problema? Porque ustedes no van a atacar la neurosis así nomás. Ustedes tienen que saber por qué eso es problema. Porque quien consulta ahí no es el niño, ¿verdad? Son los padres. ¿Qué problema le trae a esos padres que el niño se haga pipí en la cama? Ustedes tienen que empezar a entender el sistema. Porque lo que tienen que curar es el problema, no la conducta. Porque si no se mantiene, y se mantiene el síntoma, y si sustituyen la enuresis va a haber otro síntoma y ese niño va a ser otro problema y otro problema porque está al servicio de la relación de los padres que quién sabe qué necesitan que pase.
Entonces, miren desde el balcón, súbanse un poquito más allá de los problemas. Entiendan por qué las cosas que pasan son problemas. No se crean tan fácilmente que una timidez es un problema o que una depresión es un problema. No vayan al síntoma, al tiro. Vayan a qué significa ese síntoma y cómo es problema para la persona en ese momento. ¿Y para quién es problema? Dime. Bueno, que a veces interfiere nuestra propia creencia. Entonces nos dicen enuresis y nosotros decimos sí. Sí, pues. Es un problema. Claro, porque está puesto. Ese es el problema. Sí, entonces, exacto. Porque debe ser un problema que se haga Sí, claro, pero debe ser. Pero ¿cómo es problema para cada matrimonio, para cada pareja o para cada familia? Es completamente distinto. Y tú ves lo que la gente quiere cuidar y no quiere perder. Entonces no basta con resolver los síntomas, porque entonces hay sustitución de síntomas y por eso se habla en terapias breves o en los conductistas y todo eso, ¿no? Durante tanto tiempo, de que resolvían el problema puntual y habían otros problemas y se creaban otros problemas. Por eso hay que tener cuidado con eso. Por eso el por qué ahora nos salva de eso. Si lo averiguamos bien y trabajamos en un plan de acción que tenga un objetivo, que esté considerado el valor y por qué es problema para la persona lo que pasa. El segundo dato útil es establecer metas mínimas de cambio, ya que un cambio remoraliza y evita la deserción. A eso me refería hace un ratito cuando yo decía, el primer objetivo es que algo sea posible, con los recursos de la persona y en este momento. No hagan esperar a la gente que 3 sesiones o 10 sesiones antes de empezar el proceso de cambio. No, busquen un cambio posible hoy. Obvio que no va a ser el cambio final que quieren en la vida, pero algo que les señale que está avanzando en la dirección esperada. Porque lo que importa es estar en el camino, no haber llegado al final de la meta. Es iniciar el proceso de cambio. Porque si lo inicio, creo que es posible llegar. Y eso es lo que la psicoterapia tiene que lograr, primero que nada, la remoralización del cliente. Si logramos eso, vamos a lograr después otra cosa y después otra cosa, pero vamos en etapas, logrando primero lo primero y segundo lo segundo. Y eso tiene que ver con qué nos proponemos cada uno de nosotros como terapeuta. Y los clientes están listos para eso, en cuanto llegan, pero hay que evaluar en qué etapa de cambio están y listos para qué tipo de cambio están. No todos están en lo mismo. De hecho, se habla que es un porcentaje de pacientes los que están en etapa de acción. Hay muchos que están en etapa de contemplación o precontemplación, no sé si manejan esos términos, pero no están listos para iniciar el cambio en la acción. Bien, metas mínimas entonces para que remoralicen a sus pacientes y para que evitar la deserción y que crean en ustedes como terapeutas y en la psicoterapia como una disciplina capaz de ayudarlos. Y por último, pedir feedback y ajustar la terapia a la medida. Esa es la característica, el pedir feedback, que diferencia a los terapeutas que logran resultados en un 70% de éxito, de los otros que logran un 20% de éxito. ¿Qué hacen diferente los terapeutas que son 70% de éxito? Porque nadie logra mucho más que eso, ¿eh? O sea, los mejores terapeutas de cualquier enfoque logran un 70% de éxito en sus terapias. Bueno, esos, lo que hacen diferente de los que logran un 20% de resultados es que piden feedback. Miren la importancia de pedir feedback. Aprendamos a hacerlo y veamos cómo, atrevámonos, como dice Marisol. Porque cuesta mucho, pero es una tremenda herramienta. Bien. Y para terminar, las ideas principales de esta conferencia que me gustaría dejarles es que los cambios se producen temprano y que para que se produzcan es muy importante establecer alianza. Segundo, que la alianza es el mejor predictor de cambio, por sobre las técnicas. Intenten eso primero, es el mejor predictor de cambio. Y que recibir feedback y ajustar la terapia contribuye a la posibilidad de éxito como terapeuta. Y hagamos de la psicoterapia un lugar donde se hable de sueños y valores, además de problemas y sufrimientos. Y muchas gracias. Eso es. Tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas, si quieren, o comentarios.
Y principalmente me gustaría tener un poquito de feedback, chiquillos, de qué les sirvió, si se llevan alguna idea útil. Ayúdenme, por favor, a que esto sea útil. Yo quiero agradecerle a la universidad que me invite, agradecerles que me escuchen, pero me da una lata atroz estar perdiendo el tiempo y hacerlos a ustedes también perder el tiempo. Entonces, si me dicen que esto sirve, me ayuda, y si me dicen cómo mejorar, me ayuda más todavía. Quiero escucharlos un poquito. Bueno, a mí me encantó. Y sí quería apuntar al tema de la comprensión, de armar una comprensión del motivo de consulta antes, que es el paso previo a establecer los objetivos, que quizás ese punto no queda explicitado. Muy bien. Que se hace, ¿no? Absolutamente que se hace. Absolutamente, y muchas gracias por tu aporte, y lo voy a incluir, absolutamente. Si no tenemos esa comprensión sistémica de lo que está sucediendo y de cómo es el problema, y para quién es el problema, y dónde está la motivación, y dónde está el poder de cambio, la influencia, porque no siempre están en la misma persona. A veces viene una mamá que está sufriendo porque el hijo no estudia o choca los autos, o un papá que está tomando más o que no llega. Depende, hay algunos que están motivados, otros que tienen el sufrimiento y otros que tienen la capacidad de influencia. Muy bien, muy buen punto, gracias. Voy a incluir eso, pero sí se hace. No hay que empezar a intervenir al tiro. Muy bien. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué idea útil se llevan? ¿Se llevan alguna idea útil? ¿Alguien se lleva una idea útil que vaya a utilizar en su práctica clínica? Dale. Bueno, yo soy estudiante nomás, pero... ¿Tú eres estudiante? Sí. Bien. Con respecto al diagnóstico, me gustaría preguntar cómo se hace el diagnóstico de la persona, porque muchos psiquiatras, conozco de primera fuente, hay muchos psiquiatras que diagnostican a la primera sesión, a los 30 minutos de estar con la persona, y no indagan en la historia familiar, mucho no conocen a los padres, a las madres, y es una realidad que sucede. Y diagnostican con el DSM 5 horas y dice, bueno, esta persona me dijo esto en el relato, entonces ya esta persona tiene el trastorno borderline. Y le dice, bueno, tú te vas a mejorar con una sesión semanal y pastillas, aquí tienes una sertralina, tienes que comprarla acá. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo hacer un diagnóstico que sea, digamos, a la medida del cliente o del paciente? Ahí vamos. Bien. Y el diagnóstico lo tenemos que hacer. Es muy importante el diagnóstico de DSM-5 y lo podéis hacer en media hora o en 5 sesiones, y a veces te demoráis 6 meses porque parte del diagnóstico es súper difícil y parte es ver cómo responde la persona a los distintos tratamientos farmacológicos, intervenciones de distintos tipos. Hay diagnósticos y diagnósticos, algunos se pueden hacer en media hora porque son clarísimos y otros te puedes demorar mucho, y eso no depende de qué tipo de profesional eres, sino de qué tipo de caso estamos al frente. Pero el diagnóstico que proponemos hacer es un diagnóstico de ese tipo, de DSM-5 o CIE-10, lo que estés usando, porque es un diagnóstico descriptivo que no se compromete con la causalidad y porque permite la comunicación entre los distintos profesionales. Es mucho más fácil decirte, estoy mandándote a un paciente X con un nombre y que eso significa todo lo que le pasa, a empezar a describirle todo lo que le pasa, la historia de vida y todo lo que tiene, porque se entienden entonces que con esa palabra implica todo eso. Pero también queda al ojo del terapeuta, por ejemplo, hay un documental muy bueno en Inglaterra, en este momento no recuerdo el nombre, pero habían 4 psiquiatras en una especie de reality de psiquiatras. Entonces llegaban los periodistas y ellos inventaban que tenían cierta enfermedad. Y este gallo, 4 psiquiatras le dieron 4 diagnósticos distintos, y al mismo periodista que estaba infiltrado siendo el enfermo. Absolutamente, hay montones de eso, hay películas de todo. Hay de todo de eso, hay películas y de todo, sí, he visto. Y pasa, por ahora, déjame contestarte cómo proponemos hacer el diagnóstico, porque el sistema no nos vamos a arreglar en esta conferencia aquí ahora, el sistema está hecho así, es así. Y algunas cosas son lamentables, pero otras han mejorado bastante y antes era peor todavía. Antes, entre los distintos enfoques, cuando yo estaba estudiando en tu edad, nos peleábamos y nos odiábamos, los conductistas y los psicodinámicos, y ustedes son unos no sé qué, y tú eres naranja mecánica, me decían a mí, porque yo era bien conductista, y la verdad que era conductista, y era así del cambio cognitivo, y me gustaba la investigación, y en una época en que la investigación en psicología no eran amigos. O sea, nadie más que los conductistas investigaban, entonces a uno no le queda otra más que ser conductista si quería investigar algo. Bueno, pero hoy día la investigación está ahí, y no estaban los puros conductistas, está mucho más cerca y son otros momentos, no nos odiamos entre los distintos enfoques, todos estamos más humildes, cachando que no tenemos ninguna verdad ni ningún poder,
Y todos ojalá trabajemos en equipo, respetando las posturas de los otros, validando que cada enfoque tiene sus cosas que sirven, porque si no ya habrían desaparecido. Estamos en otro momento, aunque falta mucho por arreglar, lo que tú dices es parte de lo que falta por mejorar, pero vamos para allá y comprométete a arreglarlo bien, muy bien, y yo te ayudo en lo que queráis para arreglar eso. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Diagnosticamos ahí los síntomas y las etiquetas y los nombres porque nos permite comunicarnos, porque es un idioma común y porque es a nivel descriptivo, no como antiguamente que se comprometía con causalidad distinta. Entonces a nivel descriptivo no hay ningún distintos enfoques, podemos hablar del mismo nombre y características. Lo otro que sí nosotros proponemos diagnosticar es los recursos, como yo les decía al principio. No solo los síntomas, también los recursos. Diagnostiquen los recursos, búsquenlos. Y lo tercero es el sistema. Hay que diagnosticar también buscando los factores extraterapéuticos, dónde hay redes, dónde nos podemos apoyar, a quién más podemos citar. No se queden solamente con un paciente al frente, porque se pierden un montón de posibilidades de cambio. Un enfoque sistémico les permite ampliar el foco de la mirada, la comprensión del problema, como decías tú, una comprensión sistémica, que te permite entonces focalizar distintas intervenciones en los distintos miembros del sistema para promover el cambio donde se necesita. Y esto es especialmente importante cuando trabajamos con niños o con adolescentes, porque si trabajamos con los colegios, con las escuelas o con las familias, con los padres, vamos a lograr mucho más resultados que si trabajamos con el solo individuo en forma intrapsíquica, que es fundamental, pero que no es todo para cambiar. ¿Ya? Entonces, diagnosticamos, te respondo, a nivel de síntomas, a nivel de recursos y a nivel de sistema. No perdamos de vista, el diagnóstico no es solo intrapsíquico y no es solo descriptivo de la patología. El diagnóstico psiquiátrico es una parte de este sistema y por eso las psiquiatras están estudiando todo lo demás y están diagnosticando ahora todo lo demás. Y son unos vivos ejemplos de lo que no es lo que acabáis de decir. No, pero... Bravo. Para no trivializar la pregunta, digamos. Oye, pero ¿cómo me trivializar si yo te contesté ya? Sigamos con las otras preguntas. Espérame, déjame seguir porque está esperando Mariana y está levantando la mano acá. Espérame, que acá tenemos una pregunta. Ah, ya. No, yo lo único que quería decir es que yo aprendí de esto el tema de co-construir. Bien, Ya, que es un tema súper interesante y que voy a meterme más en el asunto. Súper. Y el tema del feedback, que es Bien, una situación top. que a todos los terapeutas Nos cuesta mucho. Métete para sacar unas hojitas para pedir feedback y sepas cómo hacerlo. Bien, me encanta lo que te quedaste. Pucha, me encanta. Yo, por favor, quédense con una idea útil, 2 ideas útiles para que yo sienta que esta cuestión tiene sentido. Porque si no, ¿qué onda? Yo me quedé con la misma idea de la evaluación subjetiva del otro y también en la búsqueda de recursos. Yo siento que ahí hay un aprendizaje súper importante. ¡Qué buena! Muy bien, muy bien. ¿Y una idea más que haya sido útil? Dale. ¿Por qué ahora de la consulta? Muy bien, fundamental. Muy bien. Dale. Que lo breve puede ser tan bueno como lo extenso. ¿Cómo? Que lo breve puede ser tan bueno como lo extenso. Ah, no, y eso no lo dije, lo encuentro total. Déjame decírtelo entonces más claramente. Muchas veces se habla que las terapias breves no son lo suficientemente profundas. Y yo quiero decirle unas cosas. En las terapias muy largas a veces no son profundas. Se hablan puras leceras superficiales durante un año entero, de verdad. ¿Cómo no les ha pasado a ustedes si la profundidad no está en la extensión de la psicoterapia? Mientras más hablamos con alguien, no hablamos más profundos, chiquillos. No. En cambio, hay conversaciones, y a todos nos ha pasado, que en unos segundos logramos unos niveles de conexión y de profundidad que son impresionantes. Y eso se logra por el tipo de conexión que tenemos con nosotros, con el otro y por nuestra manera de hablar. No con la extensión de cuántas horas vamos hablando. Entonces, muy importante lo que usted percibió de esto y es algo que sostengo firmemente. Tratemos de ser bien profundos, pero no de demorarnos 3 años para poder ser algún profundo, porque si no fueron profundos en las primeras sesiones, no lo van a lograr a la sexta tampoco. Traten de, ustedes tienen que adecuar la conversa al otro. No se logra más porque se hace más larga la cuestión. Bien, muchas gracias. Estamos. De la Escuela de Psicología quisiera dar las gracias por la brillante exposición, por toda la inspiración, y todas las ideas y todas las cosas que nos vamos pensando acá. Y muchas gracias por venir a ustedes y muchas gracias a ustedes también por estar acá. Gracias.